Señor, por tu amor incomparable. Aunque ciego peregrino, poco tiempo sufriré. Aunque ciego peregrino, poco tiempo lloraré. Ahí en el cielo nuevo tengo un hogar muy hermoso. Ahí en la tierra nueva tengo una morada eterna, donde nunca sufriré más, donde nunca lloraré. Poco tiempo en este mundo, allá me espera mi corona. Porque tu amor es mejor que la vida. Kamisaki Hilata Kuyaka, muy buenas tardes, muy buenas noches, que Dios les bendiga en esta hermosa tarde, ya anocheciendo también. Kamisaki Hilat Kuyaka, Wiltata kan Hekatastan Humanakampi, Ka radiumat istasinkista, inas celularata, inas takingaskaraksta, inas viajingaskaraksta, inas alhanyangaskarak trabajut, inas misuskta, inas autun kan sarna kawayastak, pero Diosan bendiciona pampi aruntanipsmau mayampi hichuroja amtasinyani orasip hanyani kunsatasa ochurakinyani yuspagarakinyani. En el cielo nuevo tengo un hogar muy hermoso. Eso. Ahí en la tierra nueva tengo una morada eterna, donde nunca sufriré más, donde nunca lloraré. Así es, con esa alabanza, allá en el cielo, en la ciudad celestial, tengo una nueva ciudad, tengo una nueva vida, tengo un nuevo corazón, tengo allá en el cielo un hogar muy hermoso. Así es, por eso en esta tarde, en esta noche, estamos junto a ti, hermano, hermana, que me estás escuchando a través de la radio La Misión 1340 AM, amplitud modulada, y también tal vez nos estás viendo como en las redes sociales por medio del Facebook Monte Sion y del TikTok, del Instagram. Que Dios te bendiga en esta tarde. Estamos agradecidos con el Señor porque un día más Él nos permite estar juntamente con todos ustedes para compartirles la palabra, las alabanzas, reflexionar, entregar nuestro corazón al Señor, ser agradecidos en todo momento, porque hoy tenemos una palabra muy hermosa. Hilata Kuyaka, Dios ampiki sarantas kakiñani takipana. Ochusisa, orasisa, ayun anya, tatitur yupa ichaña tapetimpuna. Amén. A su nombre, gloria a Jesús. Así es, qué linda alabanza hemos escuchado a través de esta introducción. Por eso, y seguimos alabando al Señor de señores y Rey de reyes. Queridos hermanos, estamos por medio de las redes sociales como Monte Sion, y estamos a través también de la radio 1340 AM. Que Dios te bendiga en esta hermosa tarde, noche. Ya estás volviendo del trabajo, quizá ya estás retornando, o quizás estás en el minibús. Saludamos a toda Bolivia, a todos nuestros hermanos que están en el interior del país, a Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, aquí a la ciudad de La Paz, la ciudad del Alto,
allá por Oruro. Bendecimos a toda la iglesia, Ministerio Misión Boliviana, en todo Bolivia, al Beni, al Pando, a todos los lugares donde llega esta transmisión. Que Dios bendiga tu vida. Aquel que está caído, abatido, frustrado en este tiempo, quizá está pensando en algo malo, quizá quiere deshacerse de muchas cosas. Pensemos en el Señor y demos gracias al Señor en todo tiempo, porque hoy estaremos compartiendo la palabra del Señor, de la gratitud, de dar gracias en todo momento. Por eso cantamos esta alabanza juntamente con nuestros hermanos. Agradecido estoy por tanto amor, Señor. Yo no merezco nada de lo que tú me das. Agradecido estoy por tanto amor, Señor. Yo no merezco nada de lo que tú me das. Hilata Cuyaca, Yupay Chamaya. Tú me dices que no me dejarás. No sé qué viste en mí, Señor, para amarme así. En todo momento me dices que no me dejarás. No sé qué viste en mí, Señor, para amarme así. Tal vez mi corazón, que no puede vivir sin ti. Eres tú, mi Jesús, la razón de mi vivir. Tal vez mi corazón, que no puede vivir sin ti. Eres tú, mi Jesús, la razón de mi vivir. Así es, muy buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, a todos los que nos escuchan y nos acompañan a través de la radio y nos están viendo también esta transmisión a través de las redes sociales en vivo. Es un privilegio poder compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Hoy reflexionaremos sobre un tema que transforma el corazón y que fortalece la relación con el Señor. Y ese tema es la gratitud, dar gracias en todo momento. La Biblia nos enseña que la gratitud no depende de las circunstancias, sino de reconocer que Dios y todo lo que Él ha hecho por nosotros, aún en medio de las pruebas, podemos dar gracias porque Dios permanece fiel, nos sostiene con su amor y cumple sus promesas. Señor, yo no merezco nada de lo que tú me das. En todo momento me dices que no me dejarás. No sé qué viste en mí, Señor, para amarme así. En todo momento me dices que no me dejarás. No sé qué viste en mí, Señor, para amarme así. ¡Oh, Padre! Tal vez mi corazón, que no puede vivir sin ti. A ver, dale más volumen. Eres tú, mi Jesús, Eso. la razón de mi vivir. Gilata Cuyaca. Tal vez mi corazón, que no puede vivir sin ti. Eres tú, mi Jesús, la razón de mi vivir. Ser agradecidos es una expresión de fe, es una expresión de humildad, es una expresión de confianza en el Señor. Un corazón agradecido honra a Dios y trae paz al alma y nos ayuda a ver sus bendiciones cada día, incluso en los momentos difíciles, que en este tiempo que nos permitamos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que este tiempo, hermano, hermana, permite que Dios, que el Espíritu Santo, que es el fruto del Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, templanza, mansedumbre, bondad y fe, pueda hablar a nuestros corazones y nos enseñe a vivir con una actitud de agradecimiento, con una actitud de gratitud, recordando que todo lo bueno proviene de Dios y que su amor y misericordia son nuevos cada mañana. Eres tú, mi Jesús, La razón de mi vivir. ¡Oh, Dios! ¡Qué linda alabanza! Seguimos a ver una vez más. Cantamos al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Por supuesto, queridos hermanos, que Dios les bendiga. No se olviden siempre de sintonizarnos a través de las redes sociales. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos están escuchando, a los hermanos de habla en Aymara, en el campo, en la ciudad, a nuestros hermanos mayorcitos, ya son abuelitos, abuelitas, otros hermanos más mayores, jóvenes, señoritas. Dios ampiki sarnakapjañanej akatimpunja. Hanwalinakapisartej, pero Dios aru yupaichaña yuspagaraña. Hichoroja yuspagarañata palkasiñani yatekapjaraquiñani. Ma versículo xiwa en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 18. Den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Sí. Hoy estaremos aprendiendo sobre la gratitud, hermanos. Sobre la gratitud, sobre dar gracias en todo tiempo, en todo tiempo. Agradecido estoy por tanto amor, Señor. Yo no merezco nada de lo que tú me das. Agradecido estoy por tanto amor, Señor. Yo no merezco nada de lo que tú me das. Levanta tu mano y dile. En todo momento me dices que no me dejarás. No sé qué viste en mí, Señor, para amarme así. Eso. En todo momento, dile pues, en todo momento dices que no me dejarás, Dios. No sé qué has visto en mí, Señor, para amarme así. Tal vez mi corazón que no puede vivir sin ti. Eres tú, mi Jesús, la razón de mi vida. Tal vez mi corazón que no puede vivir sin ti. Eres tú, mi Jesús, la razón de mi vida. Usted sabe, mi Dios. Hoy estaremos aprendiendo sobre la gratitud, sobre dar gracias por muchas cosas, queridos hermanos, hermanas. Hilata kuyaka taktiumpunja tatiturua yuspagaraña, yupaichasiña, alajpach aukiru yuspagarañan, han walinsa wali uthipansa, han uthipan piskañansa, han piskañansa, tak usuntañan, han usuntañalinsa, Titurua yuspagaraña. Akatimpunja koyan ahayurua humamaikata. Ko ala akpach aukisarusata. Koyan ahayumampi nayaru paltita akachuyimaharo. Yatistita kun jamas hakanyaja akabidan kun jamas yuspagaraña. Takatimpuna, takhanwalina kansa, usuntanyans awisajanihay, chamaj utchiteja yuspagaraña taqueja. Entonces, tatitoxiwa, agradecer en todo tiempo, en todo momento, en todo tiempo, queridos hermanos. Bendito el Señor. Oh, gracias, Jesús. Alábale. Tal vez mi corazón que no puede vivir sin ti. Eres tú, mi Jesús, la razón de mi vivir. Tal vez mi corazón que no puede vivir sin ti. Eres tú, mi Jesús, la razón de mi vivir. Así es, queridos hermanos. Hace algunos días pensaba en todos los favores que he recibido en esta vida. Desde chiquito, desde que he entregado mi vida al Señor, he recibido muchas cosas de parte de Dios. Y pensaba si existía alguna forma de pagarle por todos sus beneficios, por todas sus bendiciones. Por supuesto que no hay manera de pagar, pero pensaba que aunque no lo puedo pagar, debo vivir de tal manera que cada cosa que haga evidencie que tengo gratitud hacia Dios. Pero realmente estoy siendo
agradecido, pero realmente siendo agradecido de que ha enviado tu vida, aquel cristiano, aquel hermano, a pesar de que tú tal vez que me estás escuchando no conoces al Señor, todavía no has tenido un encuentro con Él, Dios te ha sostenido hasta este momento, porque Dios es bueno y por eso Dios nos manda a dar gracias en todo momento. Por eso decía, en algunos días pensaba que todos los favores que he recibido de parte de Dios, quizá algún día no voy a alcanzar de darle gracias. Pero Dios en su infinito amor nos está bendiciendo en este tiempo. De esto surgió el deseo de conocer qué es lo que Dios nos dice por medio de su palabra acerca de la gratitud. Así pues, este momento vamos a compartir la palabra que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Verso 18. Ayukamta titunar una capacidad 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 18. Maya paya kimsa pusi pesca. Akapahla halhapasti sopakal tungka pakal koni. Akamsiu tatitun arupah aimar token. Kuat Castellano drak paltarap hanyana. Akamsiwa 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 18. Take kunatsa diosar yuspagarabham. Diosasti humanakatha ukamwa muni Cristo Jesusan y ausirinakapaja. Take kunatsa diosar yuspagarabham. Diosasti humanakatha ukam muni Cristo Jesusan y ausirinakapaja. Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Es decir, primero veamos qué dice el diccionario acerca de la gratitud. Vamos a leer, tengo aquí una lectura. ¿Qué significa gratitud? Dice que significa sentimiento que nos obliga, que constriñe, que ordena, que manda, dice, a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y corresponde a él de alguna manera. Es decir, cuando tenemos gratitud, estimamos, apreciamos, valoramos las cosas que otros hacen por nosotros e incluso valoramos las cosas que no han hecho, pero que haya querido hacer. Es decir,
Una persona agradecida tiene en mucha estima hasta la buena intención que alguien más tenga a su favor, aunque nunca se concrete el hecho. Este mismo sentimiento nos lleva a corresponder de alguna manera a la persona que actúa o intenta actuar en beneficio nuestro. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia también nos enseña algo sobre la gratitud. La Biblia relaciona la gratitud con la memoria. Es decir, el que es agradecido no puede olvidar lo bueno que ha hecho por él. Pero aquel que olvida definitivamente no puede ser agradecido. David habla de esto en un salmo muy conocido. Amén. En un salmo muy conocido. Ese es el Salmo 103, versículo 2 al 5. Dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No hay que olvidarse nunca de lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Nunca hay que olvidarse de lo que los papás, las mamás han hecho por los hijos, han hecho por nosotros, por sacarnos adelante, por instruirnos, por enseñarnos, por hacernos estudiar, por llevarnos a la escuela, por hacer su sacrificio para que estemos alimentados. Nunca debemos olvidarnos. Por eso David hablaba, dice: bendice alma mía a Jehová, y no se olvide ninguno de sus beneficios. Por eso es muy importante la gratitud. David no se olvidaba de dar gracias, de todos los logros, de todas las bendiciones, de todas las guerras que Dios le ha permitido ganar. Querido hermano, en este tiempo, de la misma forma, nosotros tenemos que ser agradecidos en todo. Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Pero David aumenta algo más, que no debemos olvidarnos de todas las cosas gratas, agradecer de todas las cosas que nos ha bendecido. Amén. De todas las cosas que el Señor nos ha bendecido en todo este tiempo. Bendice alma mía a Jehová, y no se olvide de ninguno de sus beneficios. No nos olvidemos de dónde Dios nos ha levantado, dónde nos ha bendecido, en dónde nos ha sanado y dónde estábamos antes. Todos los días hay que dar gracias de todo. David estaba apreciando cada uno de los favores que Dios le ha concedido. Él expresa por medio de su salmo, la eterna gratitud que tenía hacia Dios por todas las cosas que Él había hecho a su favor. En este salmo describe los elementos más sublimes de la misericordia de Dios, como el perdón, la sanidad, la misericordia y muchas otras cosas más que Dios ha permitido con David, con este siervo, que era conforme al corazón de Dios. David agradece por medio de su canto, primeramente, y se exige a sí mismo no olvidar los favores de Dios. El Salmo 103, versículo 2 dice: bendice alma mía a Jehová, y no se olvide ninguno de sus Dios. David, a pesar de que estaba agradecido, nos aconseja, nos insta en este tiempo a no olvidarnos de sus beneficios del Señor, de todas aquellas cosas que nos ha bendecido hasta el día de hoy, desde que hemos tenido un encuentro con Dios. Estemos enfermos, no tengamos para comer,
En todo momento Dios nos ha sustentado. En estos últimos tiempos que hemos pasado bloqueos, paros y tantas otras cosas, ¿Dios nos ha sustentado o no nos ha sustentado? ¿Nos ha hecho faltar algo? No. A pesar de nuestra condición económica, Dios ha permanecido fiel. ¡Oh, qué linda palabra de Dios! Con esta alabanza queremos saludar a mi hermano Josué Richard Arredondo y a Redención Producciones. Así es, David nos dice: no se olviden de todos los beneficios que Dios nos ha dado. En el Salmo 100, verso 4, nos enseña a apreciar sus favores, pero también a buscar cómo corresponder a Dios por sus cuidados. Por eso nos dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. El Salmo 100, verso 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre en todo tiempo. Oh, bendito sea el Señor. ¿Quién vive, queridos hermanos? Agradecido hay que estar en todo momento y en todo tiempo. Oh, y hoy estas alabanzas de fondo que estamos escuchando expresan el agradecimiento en todo tiempo. Yo no sé qué he hecho para tanto amor. Yo no sé qué he hecho yo no sé por qué te has fijado en mí, decimos. ¿Por qué me has escogido a mí? Deberías dejarme allá. Pero Dios dice que desde la vientre de tu madre te ha escogido. Y hoy tenemos que estar agradecidos porque hemos tenido el privilegio de conocer a Dios, de cantarle alabanzas, de poder leer su palabra, de poder escuchar su voz y de que en todo tiempo Él nos ha sustentado. Y Él ha sido bueno en todo tiempo. Por eso el Salmo número 100, verso 4, nos enseña a apreciar los favores de Dios, pero también a buscar cómo corresponder a Dios por sus cuidados. Por eso nos dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. Yo no merezco nada de lo que tú me das. Agradecido estoy por tanto amor, Señor. Yo no merezco nada de lo que tú me das. En todo momento me dices que no me dejarás. No sé qué viste en mí, Señor, para amarme así. En todo momento me dices que no me dejarás. No sé qué viste en mí, Señor, para amarme así. Tal vez mi corazón, que no puede vivir sin ti. Eres tú, mi Jesús, la razón de mi vivir. Tal vez mi corazón, que no puede vivir sin ti. Eres tú, mi Jesús, la razón de mi vivir. Qué linda alabanza que toca nuestros corazones, queridos hermanos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecirle en todo tiempo. Es decir, cuando vengamos a presentarnos ante Dios, cuando vengamos a la iglesia, o cuando estés en tu casa, o cuando quieras doblar rodillas, dice, debemos venir no solo con sentimiento de estar agradecidos, de orar, de ayunar, sino con acción en nuestras vidas que reflejen este sentimiento. No basta solo con sentirlo, o deseo adorar, o decirlo, solamente hablar. Debemos de actuar, acción de gracias, accionar. Señor, me has bendecido, ahora sí voy a dar esto, ¿no ve? Accionar, dice, tomando en cuenta todo lo dicho hasta el momento, hermanos.
entendemos que el agradecimiento no es solo dar gracias con palabras, verbalmente, emocionalmente, decir gracias Señor, me has bendecido, me has dado esto, me has dado la casa, me has dado estos libros, me has dado la Biblia, me has dado mis hijos, me has dado mi auto, mi casa. No solamente es decirlo gracias verbalmente, el agradecimiento, dice, es una forma correcta de vivir y también de accionar, de hacer. Es algo más concreto, algo que puede verse, percibirse. Por eso el Salmo 100, verso 4, nos pide que entremos con acción, esa palabra, acción de gracias. ¿Cuáles son esas acciones que evidencia tu gratitud? La gente que te rodea puede ver realmente estás agradecido. Agradecido con el papá, agradecido con la mamá, agradecido con tu hermano, con tu hermanita, con el más menor, con el más mayor, agradecido con lo que tienes dentro de tu cuarto, con lo que estás vistiendo, agradecido en todo, agradecido con acción. Amén. Oh, gracias, bendito Señor. No sé qué viste en mí, Señor, para amarme así. Tal vez mi corazón, que no puede vivir sin ti. Eres tú, mi Jesús, la razón de mi vivir. Tal vez mi corazón, que no puede vivir sin ti. ¡Qué linda alabanza! Eres tú, mi Jesús, la razón de mi vivir. Oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Estamos a través de la radio 1340 AM. Y así que estamos alabando y compartiendo la palabra sobre el agradecimiento a Dios. Un principio bíblico, hermanos. Una de las cosas que se pueden observar en la Biblia es que Dios toma muy a pecho las acciones que tomemos para con nuestros hermanos y hermanas. Amén. ¿Qué quiero decir con esto? Es que Dios toma muy a pecho las acciones que tomemos para con nuestros hermanos y hermanas, o hermanitos, hermanas, o papás, o la familia. Es una regla en la Biblia. Todo lo que hagamos nuestros hermanos, a nuestros hermanos, es como si a Dios lo hiciéramos. ¿No ve? Si tú levantas al hermano, ayudas al hermano, es como si le estuvieras agradeciendo a Dios. Esa es una acción. Pero si tú hablas contra el hermano, es una mala acción. Si estás hablando en contra de que no sabes muchas cosas. Entonces dice la Biblia, dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Eso dice el Salmo 100. Nos enseña a apreciar sus favores, pero también a buscar cómo corresponde a Dios por sus cuidados, por sus bendiciones, por todo lo que nos ha dado. Por eso nos dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. Mateo capítulo 25, verso 40 dice, respondiendo el rey le dirá, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a lo más pequeño, a mí me lo hicisteis. Si tú ayudas, dice, al ciego, al menesteroso, aquel que necesita, dice, a mí me lo estás haciendo, dice el Señor. A mí me lo estás haciendo. Y primera de Juan capítulo 4, verso 20 dice, si alguno dice, mire, si alguno dice, yo amo a Dios, tú puedes decir, yo amo a Dios, yo alabo, canto en el altar, predico su palabra en la calle, hago tantas obras en otros lugares, dice, pero si alguno dice, yo amo a Dios, dice, mire, y aborrece a su hermano, al que está a su prójimo, aborrece a su hermano en la familia, aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que
no ama a su hermano a quien ha visto con sus ojos, acá Nairampi, un chico está, has visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Qué tremendo esta palabra. Qué tremendo, qué tremendo. Si yo digo amar a Dios y no hago las buenas acciones, si yo digo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, es un mentiroso, dice. Si yo lo aborrezco, es un mentiroso. Qué palabra fuerte que confronta nuestras vidas. Yo digo amar a Dios, voy a la iglesia, hablo de Dios, puedo hacer muchas cosas, pero esta palabra me restringe, me ataja, me dice, detén un ratito. Vos dices amar a Dios y aborreces a tu hermano, a tu hermana, dentro de la familia o dentro de la iglesia, a los hermanos, hablas contra alguien. Eres un mentiroso, dice. Aritawa, dice. Jumao saspacha hasta la cama ampignayamuntu atatitur. Pero, lurawi manakampeja, awesisa janiu kama kit, anukasti, aritao siwa, tatitu narupa. Aritao, dice. Kun jamás jumaja siwa tatiturumunta, pero uñisis carácta gilamaro, vicinumaro. Ese es mentiroso. ¿Cómo puede amar el hombre a quien ve todos los días, a un hermano que ve en el trabajo, al amigo, y aborrece a su hermano? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto, y a un hermano que lo ve todos los días no puede amar? Así dice la palabra. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, este es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Por eso, lo primero que debemos tomar en cuenta para vivir agradecidos a Dios es vivir agradecidos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos, con nuestros papás, con nuestros hermanitos, con las personas que están cerca de nosotros en el trabajo, en la calle, en el minibús, donde quiera que tú vayas, a estar agradecidos con ellos, porque al estar agradecidos con todos ellos, estás agradecido con Dios. Esa es una acción que tú puedes hacer. Por eso dice la Biblia, entrad por sus puertas con acción de gracias. Acción de gracias. ¿No ve, hermanos? Por eso, amando a tu prójimo, con nuestros hermanos, padres, hijos, cónyuges, ahí dice con tu esposa. Si vos amas a tu esposa, a pesar de la condición, a pesar de que esté gordita, a pesar de que no se arregla, quién sabe, y tantas otras cosas, querido hermano, que pueden pasar, a pesar de todo eso, si tú amas a tu prójimo, al que está más cerca. ¿Quién es tu prójimo? Prójimo es el que está más cerca de ti, es el que ve todos los días. También tu prójimo está en el trabajo, también tu prójimo está en la calle. Así que si tú ves a ese hermano y le amas, le ayudas, de alguna forma saludas, que es tan importante, dice, estás amando a Dios con todo aquel que nos rodea, hermanos. Y dice, si yo digo que estoy agradecido con Dios, pero no muestro agradecido con quienes me rodean, entonces ese agradecimiento no es sincero, porque estar agradecido con Dios se refleja en nuestros comportamientos para con nuestro prójimo, ¿Entiendes eso, hermano? Dad gracias en todo. Yo no debo sentarme a la mesa y dar gracias a Dios por mis alimentos, sino agradecer también a mi Padre terrenal que trabajó para proveerlos. O si no he dado gracias a mi madre o a mi esposa o a quienes hayan cocinado los alimentos, no puedo decir que estoy agradecido con Dios por lo que provee para mi hogar, si no soy agradecido con quienes han servido de medio para esta provisión. Por ejemplo, con nuestros patrones, con los que nos brindan trabajo, o con nuestros clientes que consumen nuestros productos. ¿Sabe qué dice, hermano? Yo tengo una mandarina aquí. Yo puedo dar gracias por esta mandarina. Puedo agradecer, Dios, gracias por traerme esta fruta. Pero ¿quién es el medio que me ha proveído? En este caso, si yo soy hijo, también tengo mis papás,
mis papás me han proveído de niño esta fruta. Y a muchos de nosotros nos han proveído, nos han dado el almuerzo, el desayuno, el pan de todos los días, en la noche, en la mañana, en el trabajo nos proveen, hermanos. Esta fruta ha tenido que alguien sembrar, después cosechar, y en medio de esa sembradura tiene que cuidarlo, tiene que tratar de que crezca para que esto madure y después lo traiga aquí y pueda venderlo y nos pueda proveer y nos pueda alimentar. Y en este tiempo que es tan frío, ¿cómo es la sabiduría de Dios que para nuestro país, que donde es frío, y la mandarina, la naranja, en este tiempo sale harto? ¿Por qué? Porque nos da vitamina C para nuestro cuerpo, para que no nos podamos resfriar, para que nos fortalezca. Entonces dice que cuando nosotros vamos a dar gracias a Dios, demos gracias a Dios, estemos agradecidos. Dice, daremos gracias, ¿por qué? Porque Dios nos ha proveído por medio de nuestros papás, porque ellos han comprado. Yo estoy comprado para proveer a mis hijos. Ellos tienen que dar gracias a papá Dios y también tienen que dar gracias por el trabajo que mi papá hace. A través de ese trabajo ha ganado económicamente y ha podido comprar. Gracias porque el agricultor, el hermano, la hermana quien ha sembrado, ha tenido que esperar buen tiempo para que esto produzca, la mandarina se produzca, ¿no ve? Y venga todavía a la ciudad, ha tenido que ser transportado. Entonces dice el Señor, ser agradecidos en todo, dar gracias, es entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Qué es acción? Voy a dar gracias porque el que ha sembrado, el que ha producido, el que ha traído en un camión, gracias por ese chofer. Gracias por esa hermana o hermano que ha traído y ha vendido, ha venido y se ha sentado donde las frutas, en frío, en calor, pero ha traído. Y gracias, Señor, porque por medio de mi trabajo me has bendecido dinero y hoy puedo comprar y hoy puedo proveer a mis hijos, a mis hijas, a mi familia. Gracias, Señor, porque me estás alimentando, mira, con vitamina C. O sea, tanto hay que agradecer simplemente por una fruta, hermanos. Hay que hacerlo. Porque la papa que nos bendice, tantas cosas que nos dan, ha tenido que pasar muchas otras cosas. ¿No ve? Queridos hermanos, qué importante es ser agradecido en el Señor. Qué importante es ser agradecido en Dios. Como decía, esta fruta ha tenido que pasar muchas etapas, ha tenido que esperar la lluvia, ha tenido que esperar el calor, el sol, ha crecido y hoy podemos, aquí facilito nosotros compramos, pero ha tenido que pasar todo un proceso para estar en nuestras manos y para que un día podamos ingerirlo y comerlo y esto pueda fortalecer nuestro sistema inmune con vitaminas. Qué importante. Qué importante, hermano. Cuando hace rato iniciábamos con esa canción que decía, gracias, Señor, por todas las cosas que nos has bendecido, quebraba mi corazón. Quería llorar, me estaba aguantando, pero son tantas cosas que el Señor nos da. Por eso dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, dice, a quien ha visto todos los días, no puede amar a Dios a quien no ha visto. No puedo decir estoy agradecido con Dios por lo que provee para mi hogar, si no soy agradecido con quienes han servido de medio para esta provisión. Por ejemplo, nuestros padres han proveído estas frutas. Nuestros padres nos han proveído estudios. Nuestros padres nos han bendecido de muchas otras formas. Los jefes de trabajo, las empresas nos han bendecido con un trabajo a muchos. Nuestros clientes que nos compran. ¿No ve? Todo es un proceso, todo da vueltas porque tenemos que dar gracias en todo.
Y gracias, Señor, por tu amor incomparable. Gracias, Señor, por el cuidado de mi vida. Y gracias, Señor, por tu amor incomparable. Aunque ciego peregrino, poco tiempo sufriré. Aunque ciego peregrino, poco tiempo lloraré. Qué importante es dar gracias. Esa alabanza de fondo decía: gracias, Señor, y quiebra mi alma, mi corazón, porque tengo que estar muy agradecido con muchas cosas, en las buenas y en las malas y en todo momento. Ser agradecido es tan importante, queridos hermanos. Es importante reconocer que todo nuestro sustento proviene de Dios, sí, y por eso debemos ser agradecidos con Dios. Pero es necesario, hermanos, comprender también ser agradecidos con quienes Dios usa para llevarnos ese sustento. Cuando era niño, mis papás, mis mamás salían temprano a trabajar, a vender, a manejar el micro, todo para hacernos estudiar, para darnos de comer. Es bueno estar agradecidos con Dios, pero también hay que ser agradecidos también con quienes Dios ha usado para proveernos, para bendecirnos con alimento, con estudio, con trabajo, con todo aquello que nos ha dado por medio, haya o no haya. Yo entiendo que mis papás trabajaban toda la noche, trabajaban hasta tarde, durmiendo me dejaba en la noche, durmiendo también me dejaba en la mañana. Yo no les veía porque salían tempranito, llegaban tarde a dormir y salir. La mamá siempre cocinaba tempranito y nosotros a la escuela, al colegio. A muchos les ha debido pasar así. Por todas esas situaciones hay que ser agradecidos. Y algo bien importante decía David: bendice alma mía a Jehová y no se olvide ninguno de sus beneficios. El Salmo 103, verso 2. No te olvides de esos beneficios que Dios nos ha sustentado antes. Cuando los papás, quizá tu papá ya no está, pero nos ha bendecido. Dios ha utilizado esos medios. Hoy utiliza otros medios también a través de los trabajos. Me hace comprender y me confronta y me hace entender de dar gracias porque tenemos un gerente en el trabajo, en la empresa, y nos ha bendecido en este tiempo que no había carne, no había huevos, no había para comprar mucho alimento, y si había era muy caro, y nos ha bendecido, nos ha regalado maples de huevos y estamos agradecidos. ¿Sabe qué? Dios, agradecidos con Dios porque todos decíamos: gracias Dios, nos has proveído en este tiempo. Pero ¿a quién ha usado? Al gerente, a los que están en alta gerencia. Esos medios ha usado Dios para bendecirnos a muchos. Nunca se olviden de los beneficios del Señor. Qué importante es dar gracias a Dios. En resumen, antes de venir con agradecimiento ante Dios, debo ser agradecido con mi prójimo. Si no soy agradecido con a quien veo, tampoco podré ser agradecido con Dios. Y si yo veo a expresar agradecimiento ante Dios, y si yo vengo a expresar agradecimiento a Dios, sin ser antes agradecidos con mi prójimo, entonces podría estar siendo hipócrita. Tal como el fariseo en Lucas capítulo 18, verso 11, ¿no ves? ¿Recuerdan? Que puesto en pie daba gracias, pero únicamente para ser visto de los hombres.
Y el resto de la parábola nos deja saber que Dios no recibió esa oración. Muchos oramos para que nos vean que hemos agradecido, o hay veces ofrendamos que nos vean todos, decimos, ¿no? Que he ofrendado tanto y esto he hecho, no. El Señor dice, entra a tu aposento, ciérrate la puerta y ora al Señor en secreto. No como el fariseo que salía a los montes para ser visto por todos y decir, sí, yo estoy orando. Queridos hermanos, es muy importante ser agradecidos. Estaremos compartiendo, sigue esta palabra de ser agradecidos. Así como les decía, esta fruta no ha venido así facilito. Ha tenido que pasar un proceso. Ser sembrado en tierra, echarle agua, que crezca, que madure, que salga, que alguien recoja. Después de recoger, que traiga en movilidad en camión. Después ha tenido que ir al mercado para que después llegue donde nosotros todavía. Todo un proceso. También hay que dar gracias. Sí hay que dar gracias a Dios que nos provee todos estos alimentos, pero también hay que dar gracias por medio de quienes nos está proveyendo. Joven, señorita, niño, niña, Jilata, Cuyaca, Guainito, Tahuaco. Hay que dar gracias en todo. Así como dice la palabra del Señor, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con Cristo Jesús. Taque kunatsa yuspagarañani. Ukawa voluntad apaja tatituna. Cristo aukisataki. Amén. Ayukamau hichurun yatektana. Uthaska kiu yatekañaj. Mañana más jueves agua yatekasca kirakiñaniu. Los enemigos del agradecimiento. Hermanos, queridos hermanos, hay que ser agradecidos en todo tiempo. El Salmo dice, Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y no se olviden ninguno de sus beneficios. De dónde te ha levantado, de dónde te ha restaurado, de dónde te ha sanado. Así estés sano, enfermo, dolido. Quizá dices, Dios no me ha escuchado, Dios no me ha bendecido. Quizá dices, Dios no me ha dado lo que quería. Pero aquí dice la Biblia, dad gracias en todo, porque es una de las voluntades de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Take kunatsa yuspagarapham, ukau voluntad apachtatituna. Usutastas, kayutukutastas, hikantukutastas, yuspagaram siwa, yuspagarañani. Tatit Jesusar, taque, chuy, masam, vigilata, cuyaca. Queridos hermanos, Dios les bendiga en esta hermosa tarde y noche. Hemos estado hablando del agradecimiento, de la gratitud. Si hoy estás saliendo del trabajo, no sé cómo te haya ido, pero dile gracias, Dios, porque a través de ese trabajo me bendices y puedo sustentar a mi familia. Quizá te ha ido mal, quizá no te ha ido bien, pero igual dale gracias a Dios. Ya vendrán momentos buenos también, porque hay veces caminamos en desierto para que podamos aprender nuevas situaciones, a ser fortalecidos en el camino del Señor, a ser fuertes en el Señor. No todo en este mundo va a ser feliz, y lo ha dicho Efesios capítulo 6. En este mundo tendréis aflicción, pero yo he venido, ya he vencido estas cosas. Querido hermano, hermana, que el Señor te bendiga.
Pero antes de terminar quiero orar por tu vida y dar gracias en todo. Queridos hermanos, agradezcamos a Dios. Inclina tu rostro. Si estás enfermito, dile gracias, Señor. Y dile, Señor, por esta enfermedad me permites orar. Por esto, quizá no tienes trabajo. Dile, Señor, no tengo trabajo, pero aún permanezco fiel. Voy a darte gracias por eso. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Yuspagras mautatay askimunasiñamata. Jumau kaspiistaja ta ketimpuna. Jumara kiuch amanchistas. Yuspagars mawa inti kanamatsa, lupi kanamatsa. Yuspagars ma wara nakatsa. Aka taya orasansa, junti orasansa. Jumau tatito bendicit gesta. Yuspagars mau askimunasiñampata Jesús. Chuymacha maita pacha hilanakaro kitinakatej usuta hekatasch. Inas han walin, inas han traujun, inas walin gaskarak. Humay tatay takpacha wawanakamata amdasimay. Iskat pacha hachake kamatatay. Campo lugaranza, biak tokatius, Santa Cruzas, Cochabamanza, Orurunza, Tarijanza, Pando, Beni, Señor Jesús, Tarija, Sucre, Jesús, Antasimaitaj, Pacha, Wawanakamat, Kitinakatej, Ilpaskaraki, Tatitunarunakapa, Iglesiana, Chaman, Dios Tatay, Tatitun Sutiparo, Dios Jesús, Yuspagas Mawakauruna, gracias Jesús. En el cielo nuevo tengo un hogar muy hermoso. Allá en la tierra nueva tengo una morada eterna, donde nunca sufriré más, donde nunca lloraré. Tiempo en este mundo, allá me espera mi corona. Y con esta alabanza queremos... Queridos hermanos, Tatitun Sutipjaro, en el nombre de Jesús, agradecemos porque un día más nos permite estar por medio de esta transmisión, por medio de la radio, por medio de las redes sociales. Queremos bendecir y hacer agradecidos en todo tiempo, hermanos. Yo sé que vives muy lejos y dices hay veces muy lejos es la iglesia, pero a pesar de eso llegas, querido hermano, y eres agradecido. Esa es una acción, por eso dice, entrad por sus puertas con acción de gracia. Y esa acción que haces, que vienes desde Chasquipampa, vienes desde Pampajasi, vienes de allá desde Camino Laja, otros vienen de Parada 8, desde San Roque, desde ahí arriba viene nuestra hermana Agustina. Mira, tan lejos un día he ido a visitar, tan lejos. Y allá nosotros en Tilata, estamos ahí. Pero ¿sabe qué? Agradecidos siempre con Dios. Esa es una acción que puedes hacer, agradecidos, entrar por sus puertas con acción de gracias. Y nos vamos. Así es, con esta alabanza he decidido, Señor, seguirte hasta que tú vengas. Que Dios bendiga tu vida, querido hermano. No te olvides, el día sábado estamos a partir de las 3:30 con la reunión de jóvenes con una misión, predicando la palabra, con dinámicas, con alabanza, aprendiendo la palabra del Señor. Y el día domingo también estaremos congregándonos en la escuela dominical a partir de las 9 de la mañana. Las alabanzas en Aymara junto a nuestras hermanas del ministerio Shama, de la banda La Misión, la banda Unida de Ayuno, nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza de Emanuel, los ministerios de Alabanza, La Misión,
Que Dios les bendiga, queridos jóvenes, queridos hermanos, sigan adelante, que todo lo que hacen no es en vano, es para Dios. Y a estar agradecidos porque permanecemos en un grupo, permanecemos alabando, tenemos la satisfacción de bendecir muchas vidas. Que no se canse tu corazón de servirle al Señor. Que Dios bendiga en todo momento. Y los días martes estamos en ayuno a partir de las 10 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Estamos orando, aprendiendo la palabra, ayunando, dando nuestro cuerpo en sacrificio al Señor. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Que yo pase pruebas, ayúdame, Señor, te lo pido, Yuspagantao Gilata Cuyaca, domingo las 9 de la mañana, Ucatbachawa, Autunacas Ñau Misunínica, Sejapatata, Río Secuta, Faro Murillo, Uxanacata, Jutani, a Coyupataro, tanta siñataki, Ugan Yuspagaraña, Yupaichañan, Gilat Cuyaca. porque su palabra dice. Tatitun pisarantas kakiñani, kusisita hankar hasisa, utipans han utipan, pistañan han pistañansa, tatituru iyaw sasit kakiñani, han maik tasiñaniti, wakisiu tatituru kañanchaña arunakapa, hupaw takeja chekasa, ukamawa aka hichurun tuktayastan, tatitun bendicionapam pisarantas kakiñani. Servirte hasta que vuelva. Y dice, necesario es que yo pase pruebas, ayúdame, Señor, te lo pido, Padre, oh Dios. He decidido, Señor, Y nos vamos con esta alabanza. He decidido, Señor. he decidido, Señor, servirte hasta que vuelva. Necesario es, dile, que yo pase. Ayúdame, Señor, te lo pido, Padre, oh Dios. Y nos vamos, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, sigan con el Señor. Nos vemos el próximo jueves a partir de las ya anocheciendo, saliendo del trabajo. Que Dios bendiga tu vida, bendiciones, queridos pastores, hermanos sugieres, diáconos, ancianos. Nos vemos el domingo y el sábado en la reunión de jóvenes. ¡Chau, chau, chau! A donde vaya yo, guíame, caminar. Necesito tu ayuda para poder seguir. A donde vaya yo, guíame, caminar. Necesito tu ayuda para poder seguir. Necesito tu ayuda para poder seguir. A donde vaya yo, guíame caminar. Necesito tu ayuda para poder seguir.